Daros la bienvenida y las gracias a todos por asistir a esta primera conferencia del ciclo de seminarios Horizontes de Razón Abierta que vamos a impartir este año. Como ya os hemos contado en clase, son seminarios que organizamos en la Facultad de Ciencias Experimentales para alumnos de la facultad, que tienen como objetivo poner en diálogo a las ciencias empíricas con las ciencias humanas y la teología. Y bueno, estos seminarios están muy hilados o muy enlazados con un congreso, un evento que va a tener lugar, que comienza mañana aquí en la universidad, que es el Congreso Razón Abierta, la tercera edición de este congreso, que organiza la Universidad Francisco de Vitoria, junto con la Fundación Joseph Ratzinger, y que durará hasta el sábado. Y bueno, pues ya que tenemos la suerte de que la tercera edición sea aquí en la universidad, pues bueno, os invito a que si podéis y queréis, podáis asistir como oyentes a alguna de las mesas, que hay mesas muy interesantes, una de neurociencias, mesas de humanidades y mesas de diferentes ámbitos de conocimiento. Con lo cual, bueno, si es de vuestro interés, que sepáis que a partir de mañana comienza el congreso y durará hasta el sábado por la mañana. Este es el motivo por el cual esta primera conferencia la va a impartir el profesor Rafael Vicuña, que tengo aquí conmigo en la mesa, al cual le agradezco muchísimo el que haya aceptado impartir esta conferencia. Él forma parte del jurado de los premios del Congreso Razón Abierta. Y bueno, pues aprovechando que venía, hemos tenido a bien invitarle y él ha aceptado muy amablemente, como suele hacer con nosotros desde hace años que nos conocemos y nos trata muy bien. Os voy a presentar al doctor Vicuña. Él es licenciado en bioquímica por la Universidad de Chile y doctor obtuvo el doctorado en el Albert Einstein School of Medicine de Nueva York, perteneciente a la Yeshiva University. Se incorporó como profesor titular de microbiología y genética molecular en la Universidad Católica de Chile, y allí ha estado ejerciendo su profesión, compaginando su labor docente junto con su labor investigadora. Bueno, además de esto, ha sido vicerrector, también académico de la universidad y decano de la Facultad de Ciencias Biológicas allí en la Universidad en Chile. Como su principal interés investigador, él ha estado trabajando durante muchos años con bacterias en ambientes extremos, su adaptación y los mecanismos moleculares que les posibilitan adaptarse a estas bacterias, específicamente algunas cianobacterias, a la baja disponibilidad de agua, y extrapolando estos resultados de investigación a la posibilidad de que se pueda encontrar o que pueda existir vida extraterrestre. Bueno, además de todo esto, él es miembro de muchas academias científicas, es miembro de la Academia Chilena de Ciencias, de la The World Academy of Sciences, de la International Academy of Food Sciences, de la Academia de Ciencias de América Latina, de la Academia Pontificia de Ciencias y del Consejo Pontificio de la Cultura, entre otras muchas. Y bueno, pues todo esto le ha llevado a que actualmente tiene un montón de publicaciones, tiene más de 100 artículos científicos publicados, tiene libros en los campos de la enzimología, de la expresión de genomas de hongos, y últimamente también se ha interesado bastante pues, por escribir artículos que relacionan las ciencias con la religión. Por lo tanto, como veis, es una persona ideal para iniciar este ciclo, que lo que pretendemos es justamente esto, poner en diálogo los diferentes tipos de ciencias. La conferencia de hoy, como veis, el título se va a centrar en qué es la vida. ¿Qué es la vida? Bajo una perspectiva científica, pero como él sabe mucho, seguro que también os da algunas pinceladas de otros tipos de perspectivas. Así que nada, os dejo con el doctor Rafael Vicuña. Un placer y muchas gracias, Rafael. Gracias, profesor Cruz Santo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Santos, por la invitación a dar esta conferencia también en la Universidad Francisco de Vitoria. Me da muchísimo gusto estar acá. Como él ya lo dijo, estuve dando una de estas conferencias hace un par de años. En esa ocasión hablamos sobre el origen de la vida en la Tierra y en qué medida ese gran evento que ocurrió implicaba o no una intervención divina, ¿no? Y hay, por cierto, distintas visiones al respecto, y ese fue el asunto que tratamos en esa ocasión. Ahora vamos a ver el viejo enigma de qué es la vida. Y ustedes podrán pensar que, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Si hay tantas facultades de biología en las universidades más prestigiosas del mundo, ya hace rato que debemos saber lo que es la vida. Y es una cosa que muchos sabemos desde chicos por la intuición. Yo prefiero ponerme de pie para estar más cerca de ustedes y para poder estar viendo lo que estoy proyectando. Y como el control remoto no está funcionando muy bien, voy a estar con este pequeño teclado acá. Entonces,
lo que ustedes pueden ver ahí es una serie de elementos, ¿no? Que estamos seguros que hasta un niño los puede ordenar entre aquellos que tienen vida y los que no tienen vida. Por ejemplo, cualquier joven diría, bueno, lo que tenemos a la izquierda... Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Tenemos a la izquierda, ¿no es cierto?, una planta, un pez, un insecto, una bacteria, una jirafa. Y tenemos a la derecha una piedra, agua, máquina, aire, cristal. Bueno, hay algunos investigadores, lo podemos conversar después en la sesión de preguntas, que estiman que la vida puede ser considerada como una máquina, o bien que los cristales tienen propiedades de la vida, etc. Pero yo estoy seguro que si le pregunto a un niño chico, va a ser esa ordenación. Entonces, quizás para responder a esta pregunta de qué es la vida, bastaría ver qué elementos hay en común en aquellos conceptos que hemos ordenado en la primera columna, ¿no es cierto? Todos ellos son seres vivos y que no están presentes en la columna de la derecha. Y bueno, si llegamos a ello, podremos tener entonces una definición de lo que es la vida. Pero la experiencia ha demostrado que esa es una tarea extremadamente difícil de alcanzar. Y yo quiero enfatizarles lo que está señalado en el título de esta presentación, que es la vida, una perspectiva desde la ciencia, porque yo personalmente he llegado a la conclusión, y no soy el único, somos varios, de que la ciencia experimental, de que el método científico tan poderoso que nos ha ayudado a conocer tanto de la naturaleza, cuando llega el momento de conocer mejor lo que es la vida, por cierto que nos ha permitido avanzar mucho, y ya voy a dar muestras de eso, pero no nos alcanza, y aquí lo estoy desafiando a ustedes, y desafío a mis colegas, los biólogos también, no nos alcanza para tener una total comprensión de lo que es la vida. Fíjense que les estoy mostrando en esta proyección 6 libros que yo tengo en mi biblioteca personal, en mi casa, que se llaman What is Life? Cuando uno, y no creo que sean los únicos que existan con el mismo título, ¿no? Pero cuando uno ve que hay 6 libros distintos por 6 autores distintos con el mismo título, es porque quizás el que escribió el primero de ellos no contestó la pregunta. Bueno, y el primero de ellos lo tienen ustedes ahí arriba, a mano izquierda de ustedes arriba, el que escribió Schrödinger en los años 40, que es diría, el más conocido de todos. Eso junta 3 conferencias que dio él y que ciertamente no respondió a la pregunta, pero que sí inspiró a muchos físicos a moverse al campo de la biología. Max Delbrück, por ejemplo, George Gamow, el propio Francis Crick, que se movieron inspirados por estos conceptos que adelantó Schrödinger, a quien conocemos mucho como físico. Porque realmente él dio una visión muy particular de lo que es la vida. Pero yo me acuerdo personalmente cuando leí ese libro, por primera vez yo estaba tan ilusionado y dije, bueno, pero qué extraordinario este gigante de la ciencia que me quiere contestar qué es la vida, y yo encuentro que no me lo está contestando, pero no me atreví a comentárselo a nadie, porque ¿quién era yo para decir, oiga, qué raro que este gigante no me conteste? Y él no está contestando la pregunta, y por cierto no la contestó. Bueno, hay varios otros ahí libros, casi todos son de científicos, hay de filósofos también, uno de ellos es de Lynn Margulis, a quien recordamos tanto, por su teoría de la endosimbiosis. Es decir, científicos y filósofos muy competentes que han escrito libros sobre qué es la vida. Y bueno, todo indica que todavía no podemos responder bien a esa pregunta. Es que hay también aspectos que complican la comprensión de la vida. Vean lo que les estoy mostrando, los casos límites que llamamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los virus, las esporas, las células congeladas o desecadas. Decía el profesor Santos que en mi laboratorio trabajamos con bacterias del desierto de Atacama. Nosotros las podemos desecar, le sacamos totalmente el agua a esas bacterias y después de 3 años les agregamos agua y siguen proliferando felices de la vida, después de no haber tenido nada de agua. En fin, la latencia de las semillas. Fíjense ese título de un trabajo que salió publicado en la revista de Ciencias de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el PNAS, donde se regeneran plantas
a partir de tejido congelado durante 30.000 años en el permafrost de Siberia. O sea, hay hielos eternos en Siberia, ¿no es cierto? Bueno, alguien removió esos hielos y sacó tejido vegetal y después de 30.000 años lo regeneró en el laboratorio. ¿Qué pasó durante esos 30.000 años a menos 0 grados? ¿Qué tipo de metabolismo habría ahí? ¿Estaba totalmente detenida la vida en ese tejido vegetal congelado o no? Pero no solamente se ve eso en tejido vegetal, se ve en tejido animal también, unos nemátodos, también descongelados de permafrost del río Colima en Siberia, de hace 40.000 años, 40.000 años, unos nemátodos congelados. Resulta que se les eleva la temperatura, se les agregan unas sales ahí al medio y empiezan a moverse. Estamos hablando entonces de casos límites de la vida y que nos están indicando lo complejo que es el fenómeno de la vida. Fíjense que este trabajo que salió en la revista Science, yo no estoy escogiendo oscuros journals, ¿no? Sino que las más prestigiosas, la revista Science, donde se reviven esporas bacterianas que han estado incrustadas en ámbar de la República Dominicana, en ámbar, y que tienen entre 25 y 40 millones de años. ¿Se acuerdan la película esta de los dinosaurios, ¿no es cierto? Que precisamente se saca un genoma del ámbar y con eso se regeneran los dinosaurios. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero es que esto es real, esto salió en una revista científica. Y esto también salió, lo de arriba Science, lo de abajo en Nature, donde una espora de bacteria que está en un terrón de sal, y que tiene 250 millones de años. 250 millones de años, absolutamente inerte, por supuesto. No pasó nada con esa bacteria, no pudo reproducirse nada, no hay agua, no hay nada. Bueno, y sin embargo, lo ponemos eso en agua y revive la bacteria. Entonces, mientras eso estuvo como espora durante millones de años, ¿estaba vivo, no estaba vivo? No sé si tenemos respuesta para eso. No sé si nos alcanza la ciencia para contestar eso, pero simplemente le estoy enfatizando por qué nos resulta tan difícil entender bien lo que es la vida. ¿Y por qué lo queremos entender? Bueno, por una curiosidad cultural, por supuesto. ¿Cómo no vamos a querer, como seres humanos, entender lo que es la vida? Pero hay también algunas circunstancias prácticas que nos invitan a apurarnos en esta comprensión. Por ejemplo, estamos buscando vida extraterrestre. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero en algún momento va a aterrizar una nave en Marte, ¿no es cierto? Y va a recoger muestras y las va a traer de vuelta a la Tierra. ¿Y cómo vamos a reconocer si lo que estamos viendo ahí, si hay vida o no hay vida? Ustedes me dirán, bueno, muy fácil, veamos si hay bacterias, etc. Bueno, está bien, pero ¿por qué la vida allá, si es que la hay, va a tener que ser igual a la de acá? Conocemos vida, la de la Tierra solamente. Esa es la única vida que conocemos y que tiene una serie de particularidades en común. Hay una misma bioquímica, hay una misma lógica molecular, hay un mismo código genético. Por eso los biólogos decimos hay un solo tipo de vida en la Tierra. Muy diversa, de acuerdo, pero un solo tipo de vida. Y preguntémonos entonces, bueno, ¿y si hay vida extraterrestre va a ser del mismo tipo que esta? Tenemos que tener un poco de imaginación. Bueno, ¿y cómo vamos a reconocer eso distinto que hay allá, si está vivo o no? ¿Lo vamos a llamar vivo o no? Bueno, para eso pongámonos de acuerdo qué es la vida. Porque vamos a describir algunas propiedades de la vida acá. A lo mejor esas propiedades las vamos a encontrar en algunos objetos en otro lugar, pero va a tener esas propiedades, pero no otras. En fin, así que la búsqueda de vida extraterrestre nos invita a repensar lo que es la vida y créanme que la NASA, que tiene que pedir presupuesto al Congreso de Estados Unidos, es de las más preocupadas de tratar de entender lo que es la vida, porque para ir a pedir esos cientos de millones de dólares tiene que decirle a los congresistas en Estados Unidos, oiga, esto es lo que yo estoy buscando, así que invierta con confianza. Esa es una razón. Otra razón es la vida sintética. Estamos en el laboratorio tratando de
estamos lejos todavía, pero de manufacturar seres vivos. Y ustedes pueden ver muchos artículos donde se habla de vida artificial y vida sintética, porque aquí yo creo que estamos usando un poco la imaginación, estamos yendo un poco más allá de lo que debiéramos, porque ciertamente que se han intervenido organismos, particularmente microorganismos, para cambiar algunas de sus partes. Los experimentos Craig Venter, por ejemplo, para inactivar totalmente un genoma bacteriano e introducir uno externo y que esa bacteria viva es bien notable. La prensa lo llamó vida artificial. Yo no me atrevo a llamar a eso vida artificial todavía, pero ven ustedes que ya estamos con opiniones. Unos opinan A, otros opinan B, otros opinan C, sobre si lo que hay ahí es vida artificial, etc. Yo creo que estamos todos de acuerdo que hay vida porque esa bacteria se empezó a reproducir, pero si es artificial o no artificial. O sea, ¿cuándo vamos a poder decir, mira, a partir de simplemente moléculas fabricamos vida en el laboratorio? Para eso tenemos que tener claro lo que es la vida. Una tercera razón, las etapas del origen de la vida en la Tierra. De ese tema estuvimos hablando en la conferencia anterior, hace un par de años. La vida no puede haber aparecido como sacar un conejo de un sombrero de mago, ¿no es cierto? Tiene que haber sido por etapas naturales, como pienso yo que ocurrió. Cuando digo naturales, de acuerdo a la ciencia, y ese es un aspecto muy discutible. Yo, por cierto, tengo una visión religiosa de la vida, pero como científico trato de explicarme todo con las herramientas de la ciencia, que son muy poderosas. No sabemos si nos van a alcanzar en ese caso las herramientas de la ciencia para entender el origen de la vida, pero en todo caso, yo soy de los que piensa que ocurrió por etapas naturales con un diseño sobrenatural, pero en la Tierra por etapas en cumplimiento de las ciencias naturales. Bueno, y si fue por etapas, ¿en qué momento podemos decir, miren, ya, de aquí para adelante hay vida? Porque eso nos lleva a la otra disyuntiva. ¿Puede haber algo medio vivo, un poco vivo nomás? Le pregunto a mis amigos filósofos, me dicen, no, Rafael, ¿la cosa está viva o no está viva? Pero no me diga que está medio vivo. Bueno, pero entonces, ¿cómo fue durante el origen de la vida en la Tierra? Pero ven usted una tercera circunstancia que nos invita a tratar de entender lo que es la vida. Y estábamos hablando de la relación de la vida y del origen de la vida, y en esto la comunidad científica está bastante dividida, es decir, en qué medida la comprensión del origen de la vida nos va a llevar a entender lo que es la vida. Entonces aquí tengo un trabajo de Sarah y Mary Walker, a quien respeto mucho, ¿no es cierto?, donde está hablando de los orígenes de la vida, y ella dice en uno de los capítulos de este artículo que definir lo que es la vida y resolver cómo la vida se originó son el mismo problema, no son problemas diferentes. Yo tiendo a simpatizar bastante con ella, es decir, pienso que si nosotros comprendiéramos mejor cómo se originó la vida, eso nos ayudaría mucho a entender lo que es la vida. Pero hay otros autores muy respetables, un premio Nobel entre ellos, Jacques Shostak, donde dice que los intentos por definir la vida no nos ayudan a entender el origen de la vida, es decir, son cosas separadas. Una cosa es la vida y otra cosa es el origen de la vida, dice Shostak. Bueno, señalo estos puntos de vista diferentes para que vean ustedes que es muy legítimo. Por lo demás, en la comunidad científica hay distintas opiniones. Bueno, y les decía anteriormente, bueno, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender lo que es la vida en circunstancias que hay facultades de biología en el mundo, facultades de ciencias biológicas o como se llamen, y debiera ser obvio entonces que ¿qué es lo que estudian esas ciencias biológicas si no se tiene claro lo que es la vida? Bueno, yo siempre digo lo siguiente, yo estoy en una facultad de ciencias biológicas, como son 100 profesores, 100 doctores en ciencias biológicas, y yo les aseguro una cosa, que si yo los reuniera en una sala como esta y les doy una hoja de papel, le digo, escriba en una frase lo que para usted es la vida, yo voy a tener 100 respuestas diferentes. Y es muy probable que yo aquí, en la Universidad Francisco Vitoria, el mismo ejercicio, y en cualquier universidad, y cada biólogo me va a dar una visión diferente de lo que es la vida. Y lo van a ir entendiendo porque en el transcurso de esta presentación. Y Franklin Harold, a quien respeto mucho, en ese libro él dice, las facultades de biología estamos estudiando y con mucha efectividad porque producimos muchos papers y lo estamos haciendo muy bien. Mecanismos. ¿Cómo funciona la vida?
Estamos estudiando mecanismos de la vida normalmente, estamos estudiando los mecanismos de la enfermedad, mecanismos moleculares, con unos resultados espectaculares, estamos produciendo muchos papers, todo lo que sea mecanismo. Pero él dice en esta cita, en este libro, cuando uno se eleva un poco, bueno, estos mecanismos ocurren en un ser vivo. Bueno, ¿qué es un ser vivo? Eso no lo está estudiando nadie, dice él. Bueno, han habido, por cierto, intentos por definir la vida. Yo estoy citando algunos acá. Por ejemplo, aquí la gente más diversa. Voy a mostrar una de un filósofo, Federico Engels, nada menos, ¿no? Y de esto hace 120 años. Él decía, la vida es la existencia de estructuras proteicas y esta forma de existencia consiste esencialmente en la constante autorrenovación de los componentes químicos de estas estructuras. Lo que vamos a ver en las distintas definiciones de vida que se han intentado es que los autores, me parece a mí, están todos correctos, pero son definiciones muy incompletas. Y cada autor ha recogido una característica muy distintiva de la vida, quizás la que más le llama la atención. Yo personalmente tengo una que es la que más me llama la atención y la que más me motiva, y si tuviera que hacer una definición me voy por esa. Y van a darse cuenta ustedes que eso es así. Por ejemplo, Bernal, en el año 65, dice, la vida es un sistema de reacciones orgánicas que se autoperpetúa, catalizada secuencialmente y casi isotérmicamente por catalizadores orgánicos complejos y específicos que son ellos mismos producidos por el sistema. Entonces él está introduciendo aquí el concepto de catálisis, que es tan importante, no podría haber vida si no hubiera catálisis. La autoproducción de los componentes, eso no lo hacen las máquinas. Se compara tanto la vida con las máquinas no se autofabrican. La definición de la NASA. Ustedes saben que la NASA tuvo que llegar a una definición que es la más popular de todas. El problema es que es muy poco práctica. La NASA no va a poder usar esta definición cuando haya que buscar vida extraterrestre. Es como una paradoja. Miren la definición. La vida es un sistema químico autosustentable capaz de experimentar evolución darwiniana. Imposible usar esa definición para ir a buscar vida en Marte o en otras galaxias, por último, porque habría que esperar evolución darwiniana. Pero en fin, hay toda una historia respecto a cómo se acuñó esta definición y es la más popular de todas. Si ustedes van al Google y ponen Defining Life, va a aparecer esa definición. Yo acabo de escribir un artículo completo sobre esa definición, pero no hay tiempo para quedarnos en ello. Bueno, creo que puedo avanzar porque entiendo que tenemos que terminar en unos 45, 50 minutos. Aquí hay una definición totalmente filosófica. La vida es un todo corporal capaz de acción inmanente. Esa ya no es muy científica. Que la vida trabaja para sí misma, o sea, todo lo que hace la vida queda en sí misma. Han habido distintas aproximaciones para abordar lo que es la vida. Una de las más conocidas, y no quiero ser chauvinista acá, pero es de dos investigadores chilenos, y esto es un dato objetivo el que les estoy diciendo, es de las más citadas, el de la autopoiesis, seguramente ustedes la conocen, de Humberto Maturana y Francisco Varela. ¿Cómo definen ellos autopoiesis? Como una aproximación a la vida. Ellos dicen, es un conjunto de procesos de producción en el cual la función de cada componente es participar en la producción o transformación de los demás componentes del conjunto. O sea, es un proceso permanente de producción de componentes. Y eso incluye la producción de un límite externo que especifique el dominio de la organización autopoiética. No todas las definiciones de la vida ponen este énfasis que ponen Maturana y Varela en la necesidad de delimitar el organismo con un límite externo. Típicamente en una célula, esa es la membrana celular. Entonces, en la autopoiesis, que como le digo es una definición tan difundida, están implícitos los conceptos de estructura, de patrón de organización y de proceso. Por otra parte, no se hace referencia para nada a los aspectos hereditarios ni evolutivos, algo que es tan importante para todos, incluido explícitamente en la definición de la NASA, no aparece para nada en la autopoiesis, que es una aproximación tan popular. Yo estoy tirando pinceladas nomás, pero no tengo opción porque tengo una hora, se podría dar un curso de todo esto. Fíjense, la Enciclopedia Británica, ¿cómo define la vida?
usa varias aproximaciones inspiradas en Carl Sagan. ¿Se acuerdan de Carl Sagan, de la serie Cosmos? La serie Cosmos que ustedes ven hoy día en Netflix, la serie original de Cosmos es de Carl Sagan. Él falleció hace tiempo. Y Carl Sagan proponía definir la vida desde varios puntos de vista. Hay una definición de vida que es fisiológica, hay otra metabólica, hay otra bioquímica, hay otra genética, hay otra termodinámica. Él no se complicaba las cosas. ¿Ah? O sea, hay varias perspectivas para definir la vida y así aparece en la Enciclopedia Británica. Después Daniel Koshland, un científico ya fallecido pero muy, muy respetado, él fue editor de la revista Science, hizo contribuciones en enzimología muy seminales, etc. Él decía que la vida tiene 7 pilares. Para entender la vida hay que comprender sus 7 pilares, que son, tiene un programa, la energía de la vida, el aislamiento, la improvisación, la regeneración, la compartimentalización, la adaptabilidad. Michel Morange, que no ha escrito un libro que se llama What is Life, pero escribió un libro que se llama Life Explained. Excelente filósofo más que científico. Él habla de los 3 pilares de la vida, no de los 7 pilares que hablaba Koshland. Entonces dice, los organismos comparten 3 características fundamentales. Poseen estructuras moleculares complejas, llevan a cabo reacciones químicas muy específicas, intercambiando materia y energía con el ambiente, y se reproducen. Miren, la reproducción, que es algo tan característico de la vida, es señalado como pilar por Morange, pero no por todos. Yo he conversado con científicos que me dicen, Rafael, para que un organismo se reproduzca tiene que estar vivo, entonces ya está vivo antes de reproducirse. Yo reconozco la vida antes de la reproducción. Entonces es cierto, los seres vivos experimentan evolución darwiniana y se reproducen, nadie discute eso. Y es muy característico de la vida esas 2 propiedades. Pero yo distingo un organismo vivo antes de que operen esas propiedades. Uno de los libros, What is Life, de Adi Pross, él tiene como 7 pilares: la complejidad organizada, la teleonomía, que es este propósito que tiene la vida, vamos a estar hablando de eso más adelante, el dinamismo, la diversidad, la lejanía del equilibrio. A los no científicos les llama mucho la atención cuando uno les dice la vida está en desequilibrio con el medio ambiente. La gente no científica no entiende eso, pero ustedes sí lo entienden. Para mí es lo más enigmático, lo más fascinante de la vida. Y la quiralidad, por supuesto. O sea, los compuestos que tienen actividad óptica están en los 2 isómeros y así uno encuentra mezclas racémicas en todas partes menos donde hay vida. La vida seleccionó azúcares y aminoácidos y otros compuestos de un solo signo solamente. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Y las implicancias que eso tiene, a mí me parece que la quiralidad es un aspecto muy distintivo de la vida también. Bueno, yo pongo estas figuras para recordarme, ¿no?, de qué les tengo que decir, porque el mismo Michel Morange escribió este artículo de los 3 pilares de hace un rato, con mi querido amigo Antonio Lascano, un científico muy, muy respetable mexicano que ha escrito mucho sobre el origen de la vida, ha investigado mucho. Él dice, bueno, está bien, todos esos intentos por definir la vida, un sistema autopoyético, alejado del equilibrio, etc., todas esas definiciones están bien, pero parcialmente bien. Nadie discute que la vida tiene esas propiedades muy peculiares, pero el punto es el siguiente, dicen estos autores. ¿Cómo es que esas propiedades surgieron originalmente y se asociaron en un solo organismo? Entonces dicen ahí, la pregunta por lo tanto ya no es qué características se encuentran en los organismos pero que no están en los objetos inertes, ya no es esa pregunta, sino que la pregunta es cómo es que estas características se asociaron progresivamente para constituir un organismo. Me gusta mucho esa aproximación. Bueno, yo no sé si todos en esta sala estamos de acuerdo de que la vida es algo especial, que es algo diferente, que los organismos son distintos a la materia inerte, pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces yo les quiero mostrar una editorial de la revista Nature, aparecía hace pocos años, una editorial de la revista Nature, donde dice los significados de la vida. Dice, hay una creencia popular de que la vida es algo que se cruza, es un umbral que se cruza, ¿no es cierto?, desde lo inerte hacia un ser vivo,
y que constituye una entidad ontológicamente distinta. Eso es lo que dice la editorial. Pero uno esperaría, dice, que esas ideas vitalistas ya estuvieran desterradas de la comunidad científica, como fue desterrada el concepto de generación espontánea de la vida a fines del siglo XIX. Los científicos no le aportan mucho a la biología, dicen, cuando insisten en esto de que la vida es algo distinto a lo inerte. La vida es simplemente materia complejamente organizada. Eso dice ese editorial de la revista Nature. Y, por otra parte, en el New York Times aparece este artículo hace unos pocos años, escrito por Ferris Sharp, que es editor del Scientific American, no estoy hablando de cualquier persona, donde él dice, ¿qué es lo que es la vida? Nadie puede decirlo, la ciencia no lo puede decir. Desde los tiempos de Aristóteles, los filósofos y los científicos han luchado y han fallado para producir una definición precisa de lo que es la vida. La vida, dice él, es simplemente una idea. Es una idea práctica para trabajar en un laboratorio. Pero llegado el momento, dice al final, tenemos que aceptar que el concepto de vida algunas veces tiene un efecto práctico para propósito humano, pero no refleja la realidad del universo fuera de la mente. En otras palabras, este autor, que es editor de Scientific American, revista que todos ustedes conocen, dice, la vida es simplemente una abstracción mental. Bueno, ¿cómo se aproxima uno al estudio de la vida? Hay distintas visiones, ¿no? Epistemológicamente diferentes. Entonces hay una reduccionista. ¿Qué quiere decir reduccionista? Bueno, reducir la vida a simplemente moléculas. Y voy a citar algunos testimonios de científicos. Por ejemplo, Francis Crick dice, el fin último de la biología moderna es explicar toda la biología en términos físicos y químicos. Efectivamente, yo tengo muchos amigos biólogos que creen que la biología es solamente física y química. Entonces yo les digo a ellos, oye, ¿para qué hay facultades de biología entonces? Porque si la vida fuera pura físico-química, para eso sería un departamento de la Facultad de Física. O este autor, que se llama Alex Rosenberg, dice, si aceptamos que la evolución es el mecanismo que dio origen a todos nosotros, entendemos que no hay nada más que una colección de moléculas altamente ordenadas. El objetivo central de la biología molecular es demostrar que eso es todo lo que hay. Es decir, la vida es vida, la vida son moléculas organizadas en forma compleja. Y Adi Prost, que escribió uno de los 6 libros de origen de la vida, dice, la biología es solo química, o para ser más preciso, una subdivisión de la química, química replicativa. Esa es la visión reduccionista. Y lo que yo digo es lo siguiente, no cabe duda que el método científico reduccionista, que es el que usamos en el laboratorio, ha sido extraordinariamente útil, extraordinariamente poderoso para entender la vida y para entender el mundo inerte también. Fíjense lo que hemos aprendido con ese método, que la vida es celular. Los materiales de la vida, podríamos hablar tanto de cada uno de estos puntos, pero no hay tiempo y ojalá que ustedes tengan comentarios o preguntas al final. La quiralidad que ya mencionaba, la sofisticada organización, esa organización jerarquizada que tiene la vida, los procesos tan complejos que tiene la célula, los tejidos, etc. El rol fundamental de la catálisis, reitero, sin catálisis no puede haber vida, y la bioenergética. Bueno, yo en la bioenergética me detengo un segundo, porque como soy yo el que estoy hablando, tengo el privilegio de señalarle a usted qué es lo que a mí más me llama la atención de la vida. Lo que más me llama la atención del ser vivo es que está en desequilibrio con el medio, y eso no es menor, pero lo que es aún más notable es que ese desequilibrio lo logra en forma autónoma. Yo puedo ir al desierto y enchufar un refrigerador que está en desequilibrio y me va a producir hielo en el desierto, porque está en desequilibrio. Pero no solamente el refrigerador no se hizo a sí mismo, no solamente no es complejo, etcétera, etcétera, pero alguien lo enchufó. Entonces los seres vivos estamos en desequilibrio y para eso uno necesita energía. Eso son las estructuras disipativas, ¿no es cierto? Uno necesita energía para mantenerse en desequilibrio. Pero yo no estoy enchufado a nada. Yo me autoprocuro la energía y una bacteria también, y un gusano también, y un árbol también. Todos nos autoprocuramos la energía para mantenernos alejados del equilibrio.
Y el mecanismo para la autoprovisión de la energía es universal, es la quimiosmosis. Una cosa notable. Ahí tienen ustedes ejemplos de quimiosmosis. No van a ver nada porque están lejos del diapositivo, pero ustedes la conocen. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa. La fotofosforilación de la fotosíntesis en las plantas. La fosforilación oxidativa que hay, o la cadena de transporte de electrones que hay en los organismos quimiautótrofos, que hay tantos quimiautótrofos que viven debajo de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los seres vivos en general para captar la energía del medio, sea del sol, sea de compuestos químicos orgánicos o inorgánicos? Simplemente trasladan electrones de niveles altos de energía a niveles bajos de energía y capturan la energía liberada en ATP, y es el ATP el que usan para fabricar y para llevar adelante todos los procesos celulares. Esto es maravilloso. Esto para mí es algo fantástico. La quimiosmosis, mecanismo universal de los seres vivos de la Tierra para captar la energía para mantenerse alejados del equilibrio. Y por eso mi pequeño homenaje, pequeñísimo, a Peter Mitchell, que sacó el Premio Nobel de Química el año 78. Este debería ser el científico más famoso de todos. Porque descubrió, y él lo hizo casi trabajando en su casa, ¿no? Y con mucha falta de comprensión de la comunidad científica que vino a reconocerlo muy tarde. Y como dice Leslie Orgel en un artículo muchos años después, dice, esta es la idea más contraintuitiva de la ciencia desde Newton y Schrödinger, etcétera, de la mecánica cuántica. Y desde Darwin también, dice. O sea, a ese nivel pone la contribución de Mitchell con la quimiosmosis. Y por eso no dejo de citar esta definición de vida que es St. George, que fue Premio Nobel de Medicina el año 37. Y él tiene una vieja definición de la vida que es: la vida no es sino un electrón buscando su lugar de equilibrio, su lugar de reposo. ¿Ah? Porque como toda la captación de la energía del medio se hace vía transporte de electrones de niveles de alta a baja energía, esa es la definición que acuñó él. Bueno, estábamos hablando del aporte del método científico reduccionista, que yo lo he usado toda la vida y que me merece el máximo respeto. La pregunta es si me alcanza ese método para entender bien lo que es la vida. Y a mí me parece que no. ¿Ah? Por ejemplo, la vida es muy complicada, ¿no? De esto hemos hablado poco, pero ¿por qué es tan complicada la vida? En primer lugar, tiene un umbral mínimo de organización muy elevado. La vida más simple que hay en la Tierra, que conocemos por lo menos, la más simple de todas, es demasiado complicada, es demasiado compleja. Lo que nos lleva también a las grandes dudas, bueno, pero ¿cómo se inició eso? ¿No? Se inició complejo, tiene que haber sido más simple, pero no sabemos cómo puede haber ocurrido. Después, la vida tiene información. ¿Han pensado eso ustedes? Ustedes, yo sé que saben que la vida tiene información, pero tiene información digital. La vida tiene información digital. ¿De dónde salió eso? ¿Y de dónde salió ese código? ¿Cómo aparece una información digital que es la misma en toda la vida? Después, los organismos tienen redes de interacciones cooperativas con múltiples conexiones y controles de retroalimentación que dan origen a la causalidad hacia abajo, a downward causation, que se llama. Nosotros estamos tan acostumbrados a ir construyendo hacia arriba a partir de las causas, ¿no es cierto? Pero hay veces que el todo influye mucho sobre la causalidad de las partes. Y eso lo ve uno en un sistema complejo como es la vida. Y después la vida es muy dinámica, evoluciona, hay redes de interacción entre los organismos en los ecosistemas, la vida construye nichos, la vida afecta el ambiente construyendo nichos. Está el fenómeno de la diferenciación celular, toda la epigenética, ¿no es cierto? El desarrollo morfológico. ¿Ven ustedes cómo se nos va complicando el estudio de la vida cuando uno ve su complejidad, su diversidad, etcétera? ¿Cómo podría ser un organismo más simple? El más simple de todos, el más simple de todos, y esto lo propuso Shostak y Pierluigi Luisi hace varios años, yo siempre lo cito. Shostak es el mismo que pensaba que el origen de la vida no tiene nada que ver con la definición de vida y es premio Nobel. Entonces ellos dicen, miren, el organismo más sencillo que podría existir es una vesícula
con una ribosima informativa, ¿no es cierto?, que se autocopia, pero que también copia otra ribosima que está encargada de la fabricación del límite extracelular, que cierra la organización autopoyética. O sea, estamos hablando de dos moléculas informacionales con una vesícula, pero está todo conectado con todo. Esa es una organización autopoyética. Esa es la vida más simple que podría haber y ciertamente que sepamos, eso no existe en la Tierra. Lo más simple que conocemos que existe es este organismo que fabricó, por decirlo de alguna manera, entre comillas, Craig Venter. Él tomó un micoplasma que tiene un genoma muy, muy chico y que es el organismo más simple que se puede crecer en el laboratorio, y él le fue sacando genes de a uno, para llegar a un genoma mínimo, y llegó como a 420 genes. O sea, lo más pequeño, lo más simple en cuanto a información genética que hemos podido encontrar en la naturaleza, incluso con ayuda de experimentos en el laboratorio, son 420 genes. Bueno, con una complejidad extraordinaria. Hay más de 100 genes en esa bacteria que no se sabe qué es lo que están haciendo. Eso les muestra a ustedes la complejidad extraordinaria de la vida. No hay para qué irse a ver un papagayo o una jirafa o un león para ver lo bonito y lo bello de la biodiversidad, etc. Ya lo más simple, como puede ser un micoplasma, ya es extraordinariamente complejo. Bueno, lo de la información lo voy a saltar para ir más rápido. Entonces, estábamos hablando de la aproximación, del método científico, que es muy, muy poderoso. En ningún momento quiero que se queden ustedes con la impresión de que yo soy crítico del método científico. Por favor. El problema del método científico, que es reduccionista, entonces, o uno lo hace desarmar el organismo para entenderlo. Es lo que yo hice durante 40 años como investigador. Tomo una bacteria y la abro para sacarle su DNA, para sacarle sus proteínas, etc. Eso es lo que hacemos. Es como si nos pasaran un juguete y lo desarmamos para ver cómo funciona. Está bien, hay que hacer eso. Pero yo en el momento que desarmo, destruyo la vida. Entonces voy a conocer aspectos de la vida si desarmo el juguete. Pero entonces, a eso es lo que me invita el método científico reduccionista. Entonces tengo que tener una aproximación más holística, más integrativa, ¿no? Y tanto es así que el poderoso método científico ya está siendo reconocido como limitante incluso por científicos que son muy materialistas, como este gran científico Stuart Kauffman. Tengo todos sus libros, un gallo muy, muy notable, pero que él mismo dice en este libro que se llama Investigations, dice, a pesar del trabajo riguroso en biología molecular que se ha desarrollado en las últimas 3 décadas, el fundamento mismo de la vida permanece oculto a la vista. Conocemos fragmentos de la maquinaria molecular, los mecanismos que le decía yo, de las vías metabólicas, de la biosíntesis membrana, es lo que estamos estudiando en las facultades de biología, los mecanismos, ¿no? Pero aún no nos resulta claro qué es lo que hace que la célula tenga vida. Y miren un científico diciendo lo que viene, ¿eh? La vida es aún un misterio. Le sacó el sombrero a Stuart Kauffman como científico, que es muy materialista, por atreverse a decir a todos sus colegas de todo el mundo, la vida es un misterio, porque no creo que un científico materialista le sea muy fácil admitir eso. Un premio Nobel como Manfred Eigen, que escribió este libro notable, ¿no es cierto?, desde la extraña simplicidad a la familiar complejidad. Él dice, acaba de fallecer Eigen a todo esto, la vida está basada en la física, pero su fundamento último es de una sofisticación tal que trasciende cualquier explicación basada en las leyes físicas conocidas. O sea, está habiendo un reconocimiento aquí de que la física y la química no nos alcanza para entender la vida. Y esto nos evoca a Bergson, el filósofo, ¿no es cierto?, de comienzos de siglo, premio Nobel de Literatura, pasado. Escribió este libro de filosofía, la evolución creadora, y él dice en el prólogo, en vano intentamos encajar al ser vivo en tal o cual categoría. Nuestro razonamiento, que es tan seguro cuando se mueve entre las cosas inertes en el mundo físico, nuestro razonamiento funciona muy bien con la ley de la mecánica, etc., cuando se siente a disgusto en el terreno de la biología. Se siente incómodo. Esto lo dijo hace casi 100 años y por Dios que es verdad. Nos sentimos muy bien con la ley de la mecánica, la ley de Newton, no nos sentimos tan bien con la mecánica cuántica, pero en fin,
En el mundo físico nos sentimos bien, pero cuando nos vamos a la vida nos incomoda. ¿Y por qué nos incomoda? Por lo que hemos estado diciendo, porque no es fácil abordar los seres vivos. Son complejos, tienen información, etcétera, etcétera. Y quiero volver a algo que cita Schrödinger en su libro What is Life, que es como una pelota, decimos en Chile, una pelota que queda dando bote, que nadie la recogió. Él dice en ese libro: no debemos desanimarnos por la dificultad de interpretar la vida según las leyes ordinarias de la física. Estamos hablando del año 44. Porque eso es exactamente lo que se espera del conocimiento que hemos adquirido de la estructura de la materia viva. Y ahora viene una frase notable. También debemos estar preparados para encontrar un nuevo tipo de ley física que prevalezca en los seres vivos. O la debiéramos llamar ley no física, por no decir una ley superfísica. Es decir, en ese libro de What is Life del año 44, Schrödinger, mecánico cuántico, ¿no es cierto?, adelantó la posibilidad de que en los seres vivos hubieran leyes físicas propias de los seres vivos. Por cierto que no las hay, nunca fueron descubiertas. Nunca fueron descubiertas. O sea, no podemos decir los seres vivos se caracterizan porque en ellos operan leyes físicas que no operan en el mundo inerte. No es así. Las leyes físicas, las leyes de la termodinámica, que operan en los seres vivos, son las mismas del mundo inerte, las mismas. Bueno, voy a volver atrás a la primera de estas definiciones. Por eso Max Delbrück, hace muchos años también discípulo de Schrödinger, físico, él dijo: el análisis de los seres vivos debe hacerse usando células, y las teorías deben formularse sin temor a contradecir las leyes de la física molecular. ¿Qué está diciendo al usar células? Oiga, no todo hay que desarmarlo, no rompamos las células. Estudiemos el ser vivo, está diciendo Delbrück el año 44, y él evoca también el año 49, 5 años después de Schrödinger, él dice: sin tener miedo a contradecir las leyes de la física, un poco siguiendo la idea de su maestro de que podían haber leyes físicas propias de la biología. Voy a irme a la última cita de Carl Woese, mejor dicho. Carl Woese es el que inventó el árbol de la vida, el que descubrió las arqueas. Él dice: una nueva biología para un nuevo siglo. Esta comprensión ingenieril, mecanicista, reduccionista de la biología no funciona. No funciona la aplicación solamente del método científico reduccionista, porque es equívoca y no logra captar la esencia de la biología. O sea, los científicos, estoy citando no a cualquier persona, son científicos muy notables, no todos, porque está dividido esto en escuelas. Hay algunos que son muy materialistas y siguen creyendo que la vida es solamente moléculas, ordenadas de una manera compleja. Hay algunos que creen que ni siquiera es algo especial la vida, que es simplemente materia organizada. Pero hay otros que piensan que no bastan las leyes de la físico-química para comprenderla. Entonces, de una visión reduccionista pasemos a una holística, siempre dentro del método científico. Entonces tenemos el organicismo, que nace temprano en el siglo XX en oposición al mecanicismo y al vitalismo, que da importancia a conceptos tales como organización, interconexión, patrones de relación, etc. ¿Qué quiero enfatizar con el organicismo? Que dice, mire, hemos estado fragmentando el ser vivo para estudiarlo, ¿por qué no lo estudiamos completo? Como decía Max Delbrück, decía, estudiemos las células vivas. Delbrück dijo células, bien podemos decir un ratón o un gusano, estudiémoslo completo y cómo se comporta. Entonces es esa visión holística la que permite ver que la vida es más que sus componentes, que la vida no se puede explicar con físico-química, que la vida tiene propiedades emergentes, es decir, propiedades que no son deducibles a partir de las partes. Yo no puedo, a partir del agua, de los aminoácidos, etc., deducir a partir de esos componentes que va a aparecer un organismo con las cualidades extraordinarias que un organismo tiene. No puedo predecir. Eso significa propiedades emergentes. Con causalidad hacia abajo, como decía, es decir, que los niveles superiores de organización influyen en lo que ocurre a nivel de los niveles inferiores. Esto es lo que hoy día se conoce me estoy saltando mucho para poder tener más tiempo para
para la conversación con usted. Biología de sistemas se llama hoy día lo que era el organicismo hace casi un siglo. Y esta es una nueva aproximación muy atractiva de la biología, porque hay una tendencia muy fuerte hoy día en el mundo científico experimental de trabajar con el organismo completo. ¿Y cómo se hace esto? Ese es un típico modelo que ustedes pueden recoger de internet, de ahí lo saqué yo, es el mejor modelo que conozco de la biología de sistemas. Entonces lo que hace uno es simplemente recoger información sobre el organismo completo, usando genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, interactómica, reunir información sobre el sistema completo. Y después entonces, con esa información uno construye un modelo de cómo funciona ese organismo y después le hace test al modelo. Bueno, voy a cambiar esto, a ver cómo reacciona. Voy a cambiar este otro, haciendo predicciones. Esa es la biología de sistemas, ¿no es cierto? Y definimos sistemas como una red de componentes mutuamente dependientes e interconectados que comprenden un todo unificado. ¿Cuál es la lección para la casa para ustedes? Es el método científico en biología. Por excelencia ha sido el método reduccionista que se sigue usando y es muy poderoso. Y la mayoría de los papers que se han publicado en las más prestigiosas revistas científicas derivan de la aplicación del método científico, con los cuales hemos aprendido mecanismos, hemos entendido procesos, hemos aprendido redes de conexiones, hemos aprendido mucho, pero a costa de ir desarmando el ser vivo. Entonces estamos ahora en la tendencia a ver el organismo completo a través de la biología de sistemas. Este enfoque más holístico o sistémico representa un progreso respecto al reduccionismo. Ya no se trata de reconstruir al ser vivo a partir de sus componentes moleculares, sino de ir estableciendo en forma jerárquica subsistemas de interacciones, luego los sistemas de interacciones entre los subsistemas, etc. Todo siempre dentro del ámbito del método científico, que es menos reduccionista porque es más holístico. Pero alcanza este nuevo esfuerzo de la biología de sistemas para entender algo tan complejo como es la vida. Nadie discute que los seres vivos no violan las leyes de la físico-química, pero ¿qué nos puede decir el método experimental acerca de la autonomía de los seres vivos para operar alojadas del equilibrio? O sea, yo les decía, para mí la propiedad más enigmática es estar alejados del equilibrio en forma autónoma. Y yo puedo entender con la quimiosmosis muy bien científicamente cómo opera eso, pero no puedo impedir hacerme la pregunta, bueno, ¿de dónde salió eso? Pero ¿qué fue lo que dio origen paulatino a un proceso tan complejo como la quimiosmosis para permitir que aquellos objetos que la lleven a cabo van a poder tener independencia energética? O la capacidad de autoorganizarse que tienen los seres vivos. Yo puedo entender todas las redes de interacción, etcétera, pero que se establecen a sí mismas. Las máquinas no hacen eso tampoco. Yo puedo entender, mira, y puedo entender por qué falló para que se dé un cáncer, por ejemplo. Lo puedo entender, ya, pero eso no me impide preguntarme, bueno, pero ¿de dónde sale todo eso? ¿Cómo se llega a eso? ¿Y por qué eso más encima se reproduce? ¿Qué es lo que lleva a la vida a tener un propósito, a reproducirse? ¿Por qué la vida tiene ese propósito tan fuerte de reproducirse? ¿Por qué la vida tiene ese propósito tan marcado de mantener homeostasis? Son preguntas que no me puedo dejar de hacer. Y por supuesto, esas preguntas se me arrancan de la ciencia. Se me arrancan porque no son preguntas que la ciencia puede responder. Entonces yo puedo describir muy bien y entender muy bien los mecanismos. Entender muy bien. Pero cuando voy a preguntas que son un poco más trascendentes, me doy cuenta que la ciencia, con su poderosísimo método experimental, ya sea el reduccionista o el holístico, no me las va a contestar. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero la reproducción, por ejemplo, que una célula diga, ya, yo me voy a dividir, voy a hacer 2. Oye, yo lo entiendo muy bien, estudié el proceso, mira, se fosforila tal proteína. De acuerdo, pero ¿por qué se divide? Algo que es tan cotidiano para nosotros, que una célula se divide. ¿Pero por qué? Una cosa es que yo entienda los procesos moleculares de la división, pero ¿por qué se divide? ¿Y por qué mantiene la homeostasis? Entonces, esas son preguntas que yo los quiero invitar a ustedes a incorporarse a esta escuela creciente de científicos que pensamos que
La biología es fantástica, nos hemos ganado la vida con ella, maravillosa, porque estudia una parte de la realidad que es muy distinta a la inerte, pero la biología, poderosa que es, no nos alcanza para una comprensión cabal de lo que es la vida y de lo que es un organismo. Y por eso tenemos que pedir ayuda prestada a la filosofía. Asunto en el cual no voy a entrar, a lo mejor durante la conversa ahora podrá ser, pero simplemente dar 3 chispazos, y con eso termino, de quienes han adelantado esto. Por ejemplo, Kant. Kant tiene una frase muy notable en la crítica del juicio. Estamos hablando aquí de 1790. Kant no era biólogo ni nada, pero él dice, no podemos aprender a conocer de una manera suficiente y con mayor motivo a explicar los seres organizados. La redacción es un poco complicada, ¿no? Y yo lo he traducido más o menos literalmente, pero lo que Kant está diciendo aquí es, oiga, por Dios que nos está costando entender lo que es un ser vivo. Y dice más abajo, no podemos pretender que va a llegar un Newton a explicarnos ni siquiera lo que es una ramita de un árbol. Eso dice Kant. Es decir, no va a venir un físico aquí a explicarnos lo que es la vida. Lo dijo en 1790. Porque lo que a él le llamaba la atención era este propósito que tiene la vida. La vida tiene propósitos. Hacer más vida, mantenerse, proliferar. Ustedes ven donde busquen hay vida. O sea, es un propósito que tiene la vida de proliferar. Y eso dijo, eso no va a venir un Newton. Ni siquiera Newton me puede explicar eso. Niels Bohr recoge esta misma idea del propósito de los seres vivos el año 33 en esta notable conferencia Luz y Vida que dio a una convención de médicos. Y él nos está invitando a lo siguiente, a entender la vida usando la misma complementariedad de la física para estudiar las partículas. Él dice, si yo voy a estudiar una partícula, mire, la tengo que estudiar o como onda o como partícula. No puedo estudiar las dos al mismo tiempo. No puedo, no tengo cómo. O la estudio como onda, y ¿saben qué más? Que el conocimiento que yo obtenga, yo no lo meto en una juguera y eso es lo que resulta. No. Yo puedo estudiar un fotón como onda o como partícula, voy a reunir un montón de información y esa información, eso es lo que hay. A más B, yo no las puedo mezclar. Yo puedo decir que una partícula se comporta como tal, o bien como onda, y reunir información de cada una, y esa es la información científica que hay, pero yo no puedo sumar esa información. Pero sí voy a entender mejor lo que es un fotón o lo que es cualquiera de estas partículas subatómicas o lo que es un mismo electrón, la voy a entender mejor cuando reúna la mayor cantidad posible de él, de cómo se comporta, etcétera, como A o como B. Eso es lo que se llama la complementariedad. Y Niels Bohr nos está invitando también a esa visión de complementariedad en la biología. Oye, usen el método científico para aquellos aspectos moleculares de la vida, fantástico, pero para aquellos aspectos que se adentran dentro de la filosofía, no pueden usar ese, entonces tienen que usar otra visión, lo mismo que se hace en el mundo físico. Y termino con esta cita de Francesco, ¿no? Donde él, la verdad es que se está refiriendo más bien a la vida humana acá, pero yo creo que nos sirve. Dice esto en Laudato Si. Dice, no se puede sostener que las ciencias empíricas explican totalmente la vida, que es lo que yo he tratado de enfatizar. El entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Él también nos está diciendo, oye, con la pura ciencia ustedes no van a entender lo que es la vida. Y ahora entra un poco en lo que es la vida humana, ¿no? Porque dice, si se reflexiona con ese marco cerrado solamente del uso del método científico, desaparecen la sensibilidad estética, la poesía y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas. Claro, eso ya es pura filosofía nomás. Bueno, lo dejamos hasta acá y tendré muchísimo gusto de establecer entonces una conversación con ustedes sobre lo que estaba exponiendo. Muchas gracias.